Sí, doctor, se escucha. Ya, bueno, como ya hemos quedado anteriormente con su compañero, con el presidente, es necesario esta clase para reponer lo que es este tema. Este es uno de los temas más importantes, si es que no es el más importante, para lo cual voy a requerir que estén muy atentos, ¿ya? El tema de hoy día es enfermedad renal crónica. Vamos a poner puntero. Ya, la enfermedad renal crónica son un conjunto de anomalías de la función renal que va a llevar a un deterioro de la filtración glomerular, pero de manera progresiva, ¿ya? Es de manera progresiva, no es de manera abrupta. Si fuera abrupta sería una AQI, ¿no? Pero estamos hablando de una enfermedad renal crónica. Entonces la lesión es de manera progresiva, permanente, y va a ser ocurrida de meses a años. ¿De acuerdo? El riesgo de progresión de una enfermedad renal crónica se correlaciona con la caída de la filtración glomerular y la albuminuria, ¿ya? Esta CKD, o bueno, esta CKD es lo mismo que enfermedad renal crónica, pero solamente en inglés, ¿no? Chronic Kidney Disease. Entonces, o enfermedad renal crónica. Nosotros la conocemos como ERC, pero en algunos libros ustedes la van a ver como CKD, al menos en Harrison, que es un libro americano, como CKD la menciona, ¿no? Entonces, e incluso en mis tiempos, cuando yo era estudiante, cuando estaba igual en cuarto año, se llamaba solamente enfermedad renal crónica a la caída de la filtración glomerular. Ya como hace 5, 8 años se ha actualizado y a la caída de la filtración glomerular necesariamente tiene que haber albuminuria, ¿ya? Entonces se llama enfermedad renal crónica a la caída de la filtración glomerular y o a la presencia de albuminuria, ¿ya? Una caída de la filtración glomerular de 3 meses a más es una enfermedad renal crónica. Una albuminuria de 3 meses a más es una enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Entonces, esas principales dos características tienen que existir para hablar de una enfermedad renal crónica. Según sus mecanismos fisiopatológicos, se dividen en dos mecanismos. Los primeros son mecanismos específicos, en los cuales va a haber una anormalidad. Bueno, estos mecanismos específicos pueden ser de forma congénita. Se ha dado casos donde ya de forma congénita existe anormalidades en el desarrollo. O cuando son más grandes, ya adolescentes o jóvenes, se dan los depósitos de complejos inmunitarios. O están en contactos con toxinas, como hemos visto, ¿no? La toxina Shiga en la anterior clase. O existen enfermedades vasculares trombóticas, como en el caso del SAF, ¿no? Del síndrome antifosfolipídico. O sea, hay un mecanismo específico, ¿ya? Y usualmente estos mecanismos son esos, ¿no? Una normalidad en el desarrollo, ustedes recordarán en la práctica, pues hay pacientes que son monorrenos, ¿no? O hay pacientes que tienen una anormalidad en el desarrollo. Depósitos de complejos inmunitarios se va a dar por la presencia de lupus, ¿no? De enfermedades autoinmunes. Contactos con toxinas puede ser el tema de Shiga o enfermedades vasculares trombóticas. Y existen más mecanismos específicos, ¿no? Más mecanismos específicos como lo que es la PTT, como es el síndrome nefrótico o como es el síndrome nefrítico. Entonces existen más mecanismos. Todo lo que hemos avanzado en todo el año aquí va a resumir. O sea, el primer daño es por un mecanismo específico, cualquier fisiopatología, ¿ya? Pero cualquier fisiopatología que induzca a un daño crónico, no a un daño agudo, a un daño crónico. A este mecanismo se añade un segundo mecanismo, que es el mecanismo de hiperfiltración o hipertrofia glomerular. ¿Qué es lo que pasa? Como una gran Vaya, parte de ojalá, las por favor, se nefronas está son grabando la dañadas, clase. como dice acá, es por un No, no. proceso adaptativo de Al otro compensación lado llevarle. como respuesta a una disminución a largo plazo de la masa renal. O sea, en compensación de un deterioro renal inicial que se va a producir una hiperfiltración. Esta hiperfiltración es compensatoria, pero también es dañina porque lleva a una distorsión glomerular, va a llevar a una disfunción de la barrera filtrante y de los podocitos y va a conllevar a una esclerosis glomerular, ¿ya? Entonces, siempre en una enfermedad renal existen estos dos mecanismos. El primer mecanismo es inicial, primario, específico, y un segundo mecanismo secundario, compensatorio, porque lo que quiere decir este segundo concepto es que las nefronas restantes tratan de compensar el deterioro de las primeras.
¿Cómo va a compensar? Con una hiperfiltración. Esta filtración es adaptativa, pero lamentablemente es dañina, porque más hiperfiltración existe, va a haber más daño glomerular. Y si hay más daño glomerular, va a haber una esclerosis glomerular. O sea, prácticamente es irreversible, ¿ya? Es irreversible. Por eso habíamos puesto acá, ¿no? Que es progresivo, permanente e incluso irreversible. Acá está, es lo que les quería decir. Supónganse que aquí ha habido, es un paciente con lupus, una nefropatía lúpica, o una nefropatía diabética, incluso este mismo gráfico hemos usado también en la nefropatía diabética, en la nefropatía hipertensiva. Sea cual sea el daño específico de un cierto número de glomérulos, los otros glomérulos van a empezar a hiperfiltrar, y al hiperfiltrarse van a empezar a inflamarse y luego a esclerosarse, a atrofiarse. ¿Ya? Parte de esto también conlleva al sistema renina-angiotensina. Ustedes saben que el sistema renina-angiotensina tiene la finalidad de producir vasoconstricción de la arteriola eferente. Esta vasoconstricción de la arteriola eferente va a conllevar a una hiperfiltración. Es compensatorio, pero esta hiperfiltración termina siendo dañina. ¿Ya? De ahí que si tenemos un paciente que está haciendo enfermedad renal crónica, ya sea por nefropatía diabética, ya sea por nefropatía lúpica, ya sea por síndrome antifosfolipídico, ya sea por alguna enfermedad crónica, entonces, y empieza el paciente a ponerse hipertenso, es un mal signo, porque obviamente por la caída del filtrado, ustedes saben, cuando cae el filtrado, se libera, pues, por las células extraglomerulares se libera renina, luego angiotensina y termina transformándose en angiotensina tipo 2, ¿no? Perdón, se libera renina, se transforma en angiotensina 1, angiotensina tipo 2 y luego llega a ser angiotensina tipo 2. Esta angiotensina tipo 2, como ustedes bien saben, genera una vasoconstricción de la arteriola eferente. Esta vasoconstricción es compensatoria porque va a generar una hiperfiltración y esta hiperfiltración va a conllevar a una atrofia, a una esclerosis glomerular. Aparte que la hiperfiltración también va a conllevar a proteinuria, ¿no? Por eso, a modo de hacerles recuerdo, ¿qué antiproteinúricos tenemos? Los YECAS y los ARA2, que van a producir vasodilatación. Al producir vasodilatación disminuyen el filtrado glomerular y al disminuir el filtrado glomerular disminuye la proteinuria, ¿ya? Entonces, lamentablemente es un mecanismo adaptativo que es compensatorio, pero termina siendo dañino. Es irremediable, termina siendo dañino. Van a haber glomérulos compensadores que van a empezar a hiperfiltrar, pero al final van a terminar atrofiándose. El sistema renina-angiotensina va a estar activo, va a generar vasoconstricción para hiperfiltrar, que en un principio va a compensar, pero va a terminar agotando la vida del glomérulo. ¿Ya? Es como unos zapatos. ¿Ustedes qué hacen con los zapatos? Usualmente pueden tener 3, 4 pares, van turnándose, pero supónganse que utilicen un zapato todo el año, pues ese zapato ni va a llegar a diciembre, ¿no? Entonces va a estar sobreutilizado. Lo mismo pasa con estos órganos. Como va a haber una cierta cantidad de glomérulos que van a empezar a sobreutilizarse, se van a terminar desgastando más, se van a terminar atrofiando, ¿ya? Ese es el segundo mecanismo que explica la enfermedad renal crónica, ¿sí? El primero, ya es tarde, el primero es un mecanismo específico, el que hayamos visto en las anteriores patologías. Y el segundo es un mecanismo de hiperfiltración, que es compensación, sí, pero termina siendo dañino. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues obviamente hay factores ¿cuáles son los factores de riesgo? El antecedente de que nuestro paciente haya sido prematuro o haya tenido bajo peso para nacer es un antecedente. Y en pediatría van a ver ese tipo de pacientes. Obviamente no van a debutar ese mismo año con glomerulopatías o nefropatías, pero ya es un factor de riesgo para que sus glomérulos se lesionen de una forma más brusca, más rápida. La obesidad en la infancia, ¿no? Obviamente en los adultos es dañino, pero en la infancia también es dañina porque va a predisponer a una aterosclerosis temprana ya en los niños y va a generar un daño glomerular. La hipertensión arterial es un factor de riesgo, es un gran factor de riesgo, de los principales factores de riesgo, y incluso va a generar más esclerosis va a generar por este mecanismo, ¿no? Por este mecanismo genera más esclerosis la hipertensión por la angiotensina 2. La diabetes mellitus es un factor de riesgo, es un gran factor de riesgo y es el principal factor de riesgo para una enfermedad renal crónica. Las enfermedades autoinmunes, claro que sí, el lupus,
principalmente, o síndrome antifosfolipídico, como ya han visto, estas dos patologías severas son factores de riesgo para daño renal. La senectud, sí, o sea, el hecho de ser senil, de tercera edad, sí. Obviamente, por la tercera edad ya hay un deterioro natural del riñón, ¿no? Si a ese deterioro natural del riñón se añade una enfermedad como hipertensión, una otra enfermedad, va a terminarse dañando más rápido ese riñón. El episodio previo de una lesión aguda, si el paciente anteriormente ha tenido una hemorragia severa, si ha llegado a dializar solamente de forma aguda, si ha tenido sepsis, pues gran cantidad de los glomérulos se han terminado esclerosando. Entonces, este paciente que ya ha tenido una lesión aguda, ya es pues candidato para que haga una enfermedad crónica a un futuro. Entonces, hay que preguntarle al paciente si anteriormente ha tenido un episodio, una internación, si ha recibido transfusiones, si ha estado internado en cirugía por peritonitis, por pancreatitis, o si ha tenido un episodio de sepsis. Entonces, es un antecedente para que el riñón más rápido se los deteriore. Trastornos estructurales, ¿no? Hay pacientes que nacen con un solo riñón, hay otros que nacen con tres, pero el hecho de que nazcan con un solo riñón ya les predispone a más rápido a desarrollar una enfermedad, porque al tener un solo riñón va a ser un riñón hiperfiltrante, ¿no? O el hecho de que tenga poliquistosis, ¿no? Poliquistosis renal muy baja, de muy baja incidencia la poliquistosis renal, ¿no? O otras enfermedades hereditarias, ¿no? También igual. Entonces son varios factores de riesgo, pero son los más principales. Por eso que siempre que tengamos a nuestro paciente hay que hacer la respectiva anamnesis. Este cuadro es muy importante, ¿ya? Este cuadro nos clasifica la enfermedad renal crónica, ¿ya? Es la estadificación de la enfermedad renal crónica. Utiliza dos factores. En mis tiempos solamente era esto, el filtrado glomerular, nada más. Pero como les digo, ya desde hace 5 años aproximadamente, se lo toma en consideración muy importante a lo que es este valor de 30 miligramos gramo. Es la relación de la albuminuria, es la relación de la albúmina creatinuria, ¿ya? O sea, que en una muestra al azar, en una paciente se le pide que se le valore la albúmina en orina y la creatinina en orina, ¿ya? Si este valor es menos de 30, entonces el grado es ligero o leve. Si la relación albuminuria-creatinuria es de 30 a 300, la lesión es moderada. O si la relación albuminuria-creatinuria es más de 300, la lesión es severa, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué no se está utilizando la proteinuria de 24 horas? Como habíamos hablado anteriormente, la proteinuria de 24 horas a veces presenta sesgos, terminan echando la mitad de la prueba, no es muy fidedigna. Esta hoy en día recomiendan más. En cualquier orina al azar, pedir que en esa orina se le mida la albuminuria y la creatinuria y ver en qué relación está, ¿ya? Obviamente, si mientras más proteinuria tiene el paciente, o perdón, más albuminuria tiene el paciente, entonces quiere decir que la afectación es más, ¿ya? Entonces, en otras palabras, si queremos saber que nuestro paciente tiene qué grado de enfermedad renal crónica es, hay que pedirle dos cosas, la albuminuria y hay que calcular el filtrado glomerular. ¿Cómo se calcula el filtrado glomerular? Hemos calculado ya con toditos ustedes en las prácticas, ¿no? Pues 140 menos la edad, multiplicado por el peso, dividido entre 72 por creatinina. Y si es mujer, por 0.85, ¿ya? Entonces se le calcula el filtrado. Si el filtrado está por encima de 90, es normal o alto, ¿ya? O sea, grado 1. No tiene sentido. O sea, no es relevante. Si el filtrado está entre 89 o 60, ya es grado 2. Existe ya ahí un descenso del filtrado, ¿ya? Entonces, si el filtrado va lo dividen en dos fases, ¿no? Un moderado ligero y un moderado severo. Si el filtrado está entre 59 y 45, pues es descenso ya del filtrado.
o si está entre 30 o 45 ya es severo, ¿no? Si el filtrado del paciente está en 30, ya hay que estarle hablando de un trasplante o si no de una fístula, ya con tiempo. Porque si ya llega en grado 4, entre 20 o 15, muchas posibilidades de que ya requiera dializar. Y si está en grado 5, que ya es menos de 15, entonces ese paciente sí o sí es para dializar. Entonces lo que se hace aquí es una combinación. Por un lado calculamos su filtrado y por el otro lado vemos el grado de albuminuria. Obviamente si está en grado 3 o grado 4, el pronóstico del paciente es muy malo. Si está en un grado 2, bueno, si está en una relación de 2, el pronóstico es igual sigue siendo reservado. Y si está en este grado verde o 1, entonces es un riñón que todavía podemos salvarlo, podemos evitar del trasplante, podemos evitar la enfermedad renal, ¿no? O sea, estamos a tiempo, estamos a tiempo. Si es grado 1 o si su filtrado está en 70, entonces es un riñón que hay que hacer mucho control. Si su filtrado está en 50, 55, entonces, y tiene un grado 2, entonces de mucho cuidado. O si tiene un filtrado de 45 y tiene una albuminuria severa, entonces ese paciente ya es de pronóstico malo, ¿no? Entonces hay que pensar en dializar. Entonces actualmente esta es la tabla de estadificación de enfermedad renal, donde se toman dos valores importantes, la albuminuria y el filtrado glomerular. Un poco de estadísticas de Bolivia, ¿ya? ¿Cuáles son las causas más comunes de enfermedad renal crónica en Bolivia? Esto se ha sacado en 2006. Desde 2006 del Ministerio de Salud, ¿ya? Lamentablemente no hay uno más actualizado. Y la primera causa de enfermedad renal crónica en Bolivia es la nefropatía diabética. Como yo les dije, ¿no? Es algo lo que vemos en los hospitales. La segunda causa, la hipertensión arterial. La tercera causa, las glomerulonefritis. Puede ser glomerulonefritis autoinmune, puede ser una glomerulonefritis proliferativa, una glomerulonefritis infecciosa por streptococócica, ahí está. En un cierto grado de porcentaje, otras patologías, la nefropatía lúpica, que está presente. Las nefropatías tubulointersticiales, que son menos presentes. Las obstructivas, ¿no? Por hiperplasia prostática o por cáncer de cuello uterino en la mujer, o la poliquistosis renal, que no es muy frecuente, pero bueno, está ahí en Bolivia también. Ya, si es que se culmina, vamos a hacer que entren, por favor. Entonces todo eso hace un 16%. Y 30% desconocido, no se sabe. Lo que pasa es que puede ser que sea una de estas patologías, pero como en Bolivia todavía carecemos de varios insumos, a veces no llegamos a hacer el diagnóstico. Pero me consta que he conocido ya muchos pacientes que les ponían así, nefropatía desconocida o nefropatía en estudio o de diagnóstico no definido. Pero obviamente tiene que tener diagnóstico, debe estar dentro de uno de estos. O es un paciente que no requiere, que no le han hecho lo que es biopsia. Hoy en día ya el tema de la biopsia ha crecido bastante, entonces con una biopsia se podría llegar a uno de estos diagnósticos, ¿no? Obviamente no nos olviden que es desde el 2006, para eso nuestra medicina estaba más atrasada. Ahora que estamos en el 2020, 2021, obviamente nuestra medicina ha crecido más, ¿no? Pero lamentablemente el Ministerio de Salud todavía no ha actualizado los datos. Ahora, del total de los pacientes de enfermedad renal crónica, el 29% se encuentra en Cochabamba. Ahí es donde existe más. Yo tuve la oportunidad de rotar en Cochabamba y el centro de hemodiálisis es de 32 camas y las 32 estaban ocupadas, ¿no? O sea, me consta que Cochabamba es la ciudad con más enfermos renales crónicos, ¿sí? Santa Cruz tiene un alto porcentaje, 28.7 también. La Paz, 28.5. Tarija ya desciende al 3.6, Oruro al 3%, Chuquisaca al 2%, Potosí igual al 2%, ¿no? Pero en realidad en estas ciudades de acá no es que sean bajas, sino que nuestra capacidad de diagnóstico todavía sigue siendo baja, ¿no? Obviamente Cochabamba, Santa Cruz y La Paz tienen más población, pero también tienen más capacidad tecnológica para hacer diagnóstico, y obviamente es proporcional. Estimamos que nuestro número debe ser más, ¿no? Debe ser un 5% más, pero se entiende, ¿no? Que por la capacidad diagnóstica es menos en Potosí, en Beni, en Pan. La fisiopatología de la urea, ¿ya? Dentro de lo que habíamos hablado siempre en nuestras prácticas, nuestro principal enemigo en la enfermedad renal crónica es la urea, porque es la urea la que va a generar la clínica, el malestar, la enfermedad. Bueno, esto está representado por el síndrome urémico, ¿no? Que el síndrome urémico abarca más que la insuficiencia renal excretora. No solamente es el hecho de que no se pueda eliminar urea,
es más que eso, dice, ¿no? Y que también altera las funciones metabólicas, o sea, no deja metabolizar carbohidratos, ni proteínas, ni grasas, y por ende va a conllevar a desnutrición. Y genera alteraciones endócrinas, que va a generar una disminución de la vitamina D, de la eritropoyetina, que va a ocasionar en el paciente anemia por la falta de eritropoyetina, descalcificación ósea por la falta de vitamina D. Entonces, por eso el síndrome urémico es algo muy grande, muy complejo. No solamente es el hecho que el paciente no puede orinar, no puede botar tóxicos, sino que le lleva a enfermedades metabólicas y le lleva a enfermedades endócrinas. ¿Y por qué dirán esto? Porque obviamente el riñón, y todo está en el resumen de la función renal, pues por eso tienen que repasar siempre fisiología. ¿Qué funciones tiene el riñón? Tiene funciones excretoras, tiene funciones metabólicas y tiene funciones endócrinas. Entonces, si se enferma el riñón, obviamente va a haber enfermedades excretoras, va a haber enfermedades metabólicas y enfermedades endócrinas, ¿no? Entonces, es sencillo, simplemente siempre tenemos que conocer lo normal para poder captar mejor lo anormal o lo patológico. Ahora, trastornos. ¿Qué trastornos va a tener el paciente? Va a tener varios trastornos. Uno de estos, los trastornos de líquidos, electrolitos y ácido base. En la enfermedad renal crónica va a haber una caída del filtrado glomerular, ¿no? Puede ser que esté en 30, puede ser en 40, o puede ser que esté en 15 o en 10 tal vez. Entonces va a haber una baja eliminación de sodio. Pero esta baja eliminación de sodio es por la retención de agua, ¿no? Y esta retención de agua va a generar hipertensión arterial. ¿Ya? La hiperpotasemia va a ser por un hiperaldosteronismo, ¿no? Va a haber un ¿Qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona reabsorbe sodio y elimina potasio. Entonces, como va a haber un hiperaldosteronismo compensatorio por la angiotensina, que ya habíamos hablado en un principio, va a haber una hiperpotasemia. Ya no se va a eliminar lo que es el sodio. Luego va a existir lo que es este hipoaldosteronismo, perdón, hipo, voy a corregir las diapositivas. Este hipoaldosteronismo va a ser generado por la diabetes y por las nefropatías. Entonces, al haber hipoaldosteronismo, no se va a poder reabsorber sodio y no se va a poder eliminar potasio. Entonces, como no se va a poder eliminar potasio, va a estar ahí elevado el potasio. Obviamente el potasio va a tener elevación por dos mecanismos. Uno, por la caída del filtrador glomerular y otro por un hipoaldosteronismo. Un hipoaldosteronismo inducido por la diabetes e inducido por las nefropatías. Puede ser lúpica, puede ser hipertensiva, qué sé yo. ¿Y qué va a tener el paciente renal crónico? Va a tener una acidosis metabólica por una baja producción de amoníaco y que va a dar lugar a una baja eliminación de hidrogeniones, ¿ya? Esta baja eliminación de hidrogeniones va a estar principalmente ocasionada por la caída del filtrado glomerular. Entonces, el paciente renal crónico va a estar hiponatrémico, va a estar hipercalémico o hiperpotasémico y va a tener acidosis metabólica. Trastornos en el metabolismo del calcio y del fósforo. Va a existir una osteomalacia. Una osteomalacia es una dificultad, una deficiencia ósea por una disminución de la vitamina D. ¿Y qué tiene que ver la vitamina D? Tiene que ver mucho porque el riñón produce vitamina D para que se absorbe calcio. Como el riñón está atrofiado, está esclerosado, no se va a producir vitamina D. Al no producirse vitamina D, no se absorbe calcio y al no producirse calcio va a estar un hueso debilitado. ¿Ya? La disminución del filtrado glomerular va a generar una menor excreción de fosfatos, o sea, fósforo, pero se los llama fosfatos. ¿Ya? Esta disminución del filtrado glomerular va a conllevar a una elevación del fosfato, y esta elevación del fosfato va a estimular a la hormona paratiroides. Y esta hormona paratiroides, ¿qué es lo que hace? Hace que existan más osteoclastos que osteoblastos. Ustedes recordarán, ¿no? Que existe un equilibrio. Los osteoblastos forman hueso y los osteoclastos destruyen el hueso. Entonces, la paratiroides estimula más el desarrollo de los osteoclastos. Entonces va a haber una destrucción del hueso. ¿Por qué va a estar estimulada la hormona paratiroides? Por un exceso de fósforo en el cuerpo. ¿Y por qué va a estar el fósforo elevado? Por la caída del filtrado glomerular, ¿ya? Entonces, toda esta alteración va a conllevar un trastorno endocrino con una elevación de la paratiroides que va a generar mayor recambio óseo, o sea, mayor actividad de los osteoclastos, motivo por el cual ese hueso también va a estar debilitado. O sea, son principalmente dos mecanismos que van a generar debilidad del hueso, la deficiencia de vitamina D y el hiperparatiroidismo secundario. La deficiencia de vitamina D por la falta de secreción de vitamina D propiamente dicho por el riñón, y la hiperparatiroidismo secundario por la elevación de fosfatos. Y esta elevación de fosfatos está dada por una caída del filtrado glomerular.
Esto va a generar más recambio óseo, va a estar debilitado el hueso del paciente. Va a haber un incremento de esta fosfoproteína, que es la FG23, que va a estimular la excreción del fosfato. Obviamente, si va a haber fosfato en el cuerpo, entonces este mismo fosfato va a estimular que se libere esta hormona. Y esta hormona a su vez va a estimular que exista más PTH. Lo mismo que pasa acá, ¿no? Va a estimular que exista más hormona paratiroidea para que genere su eliminación del fosfato, ¿ya? Pero esto va a hacer que el fosfato se trate de eliminar más a nivel renal y va a inhibir al calcitriol. El calcitriol es una hormona que estimula la absorción de potasio a niveles, perdón, el calcitriol es una hormona que estimula la reabsorción de fósforo a nivel intestinal. Pero como el fósforo está elevado, se va a tratar de eliminar por vía renal. Como por vía renal no se puede eliminar, entonces se va a inhibir el calcitriol para que se disminuya la absorción de fósforo a nivel intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia, ese es el trastorno metabólico del calcio y del fosfato. ¿De acuerdo? Ahora, este hiperparatiroidismo que habíamos hablado va a estimular más recambio óseo, como ya lo hemos generado. ¿Ya? Va a generar más recambio óseo y por un lado va a generar destrucción del hueso y por el otro lado va a generar tumores. Estos tumores tienen un término más técnico llamados osteitis fibrosa quística, ¿ya? Que va a generar en el paciente tumoraciones, generándole dolor. Por un lado va a generar fragilidad ósea, que pueden ser huesos que terminen fracturándose por el recambio óseo, o los tumores pardos, ¿no? Que son, ¿por qué se los llama tumores pardos? Porque son como unas apófisis que protruyen por debajo de la piel y a la piel van a dar un tono pardo. Por eso se les llama tumores pardos. ¿Qué son estos tumores pardos? Son unas osteitis fibrosis quísticas generadas por el hiperparatiroidismo. Y el hiperparatiroidismo, ¿por qué está generado? Por la falta de eliminación de fósforo. ¿Y por qué existe falta de eliminación de fósforo? Por la caída del filtrado. ¿Ya? Entonces, esos aspectos tienen que repasar. ¿Cómo se va a repasar mejor? Leyendo siempre fisiología. Leyendo la fisiología les va a hacer comprender este aspecto que es un poco complicado, pero yo sé que lo van a superar leyendo fisiología. ¿Ya? Ahora, la PTH es una toxina urémica, no se olviden. Dosis altas va a provocar debilidad muscular, induce a fibrosis miocárdica y esta fibrosis miocárdica conlleva a una calcificación cardíaca o endocárdica del endocardio y vascular, ¿no? O sea, va a predisponer a una aterosclerosis. Prácticamente el 100% de los pacientes renales son ateroscleróticos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen tanta aterosclerosis? Es paradójico, porque resulta que no tienen calcio en los huesos, pero sí tienen calcificación a nivel de las válvulas y a nivel de los vasos. ¿Y cuál es la causante? La PTH y la PTH, ¿ya? Esta PTH hace que se reabsorba lo que es, se debilite el hueso, exista mucho recambio óseo, por un lado produciendo tumores y por otro lado produciendo fracturas patológicas, debilidad ósea, y va a inducir, como dice acá, a una fibrosis miocárdica, predisponiendo a una calcificación endocárdica y vascular de los vasos, ¿no? Entonces, ¿por qué es una toxina urémica? Porque cuando la urea está elevada, también está elevada la PTH y eso va a provocar en el paciente debilidad, decaimiento, adinamia, pero va a ser más peligrosa que la urea, porque internamente lo está calcificando al corazón, al endocardio y lo está calcificando los vasos, obviamente predisponiendo a accidentes vasculares, ¿no? Ictus a nivel cerebral o infarto de miocardio, ¿no? Entonces, la PTH es prácticamente pregunta de examen, ¿no? Y esto va a ser frecuente, lo van a ver durante su vida de internado. Aquí vemos unas radiografías donde se ven los trastornos metabólicos. Normalmente la clasificación tiene que ser así, bien blanquita, pero existe una resorción, ¿no? Mucho recambio.
Este hueso no tiene nada de calcio, no hay trabéculas, no hay hueso esponjoso. Miren, igual aquí está perdiendo, igual aquí está perdiendo. Aquí lo propio, ¿ya? Entonces esto se llama osteodistrofia renal. ¿Y qué es la osteodistrofia renal? Es una forma de debilitamiento óseo inducido por la falla renal, pero no por la falla renal de forma directa, sino de forma indirecta. ¿Qué es la causante de esto? La PTH, ¿no? Que el hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Miren, así se debilita lo que son los huesos, ¿ya? Esto predispone a que se anden fracturando los pacientes, tienen aplastamiento vertebral de las columnas, llegan a tener fractura en las muñecas, en los dedos. Entonces, la vida de los pacientes renales es muy, muy sufrida, muy compleja. Y tiene su explicación en la PTH. PTH inducida por la falta de calcio, por un lado, y sobre todo por el exceso de fósforo. Ambos por la enfermedad renal crónica. Las anomalías cardiovasculares, pues son las principales causas de morbimortalidad, al menos en terapia intensiva, la mayoría de los pacientes renales se internan por enfermedades cardíacas, generan lo que es una enfermedad vascular isquémica, ¿no? O sea, predisponencia a infarto de miocardio, ¿no? ¿Por qué? Por uno, por la hipertensión arterial, porque son hipertensos. El otro, por la dislipidemia, hacen aterosclerosis estos pacientes. Otro, por la hiperhomocisteinemia, ¿no? Que es una proteína que se eleva por la falla renal, por la inflamación, porque la enfermedad renal crónica es una inflamación crónica, y va a generar aterosclerosis, ¿no? Y a estos factores comunes se los añade a factores propios. La anemia tiene riesgo de infarto, porque la anemia es sinónimo de hipoperfusión. Y si el paciente tiene oclusión de los vasos más hipoperfusión anémica, va a sufrir, pues todo el cuerpo va a sufrir el riñón, el cerebro, sobre todo el corazón. La hiperfosfatenemia, ya habíamos hablado que los pacientes, si bien siempre hablamos en las clases prácticas, ¿no? Los pacientes tienen elevado el potasio, perdón, elevado el potasio, pero no hay que olvidarnos que también está elevado el fósforo. El fósforo es muy dañino para el paciente y lo puede inducir a un accidente vascular, o sea, un infarto le puede llevar la hiperfosfatenemia. El hiperparatiroidismo, ¿no? Lo que habíamos hablado acá, el hiperparatiroidismo, este es hiperparatiroidismo, que lleva a una fibrosis miocárdica. Entonces, el hiperparatiroidismo y la hiperfosfatemia son muy malos. Esta hormona también que se eleva, esta proteína que se eleva por la hiperfosfatemia, también induce a inflamación y aterosclerosis. Y la misma inflamación de la enfermedad renal crónica. Son varios los factores que pueden predisponer a un infarto. Y yo he visto varios pacientes renales infartarse. Y es muy complejo y es prácticamente un triste final de esos pacientes. Entonces, y también hay otros factores que conllevan riesgos. La hemodiálisis, durante la hemodiálisis se hipotensan o se les saca mucha sangre y hacen hipovolemia, hipotensión, y más la anemia, más la aterosclerosis que tienen, se terminan infartando esos pobres pacientes. Entonces, tienen mucho riesgo de morbimortalidad los pacientes renales a nivel cardíaco. Estos pacientes tienen tendencia a la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Porque como retienen líquidos, a un paciente cardíaco ustedes le dan furosemida, le dan spironolactona y listo. Pero a un paciente renal, no. Aunque le den furosemida, spironolactona, no va a orinar, no va a orinar y no va a orinar. Solamente podemos sacar el líquido con hemodiálisis. Pero a veces no podemos sacarle todo el líquido, siempre va a quedar un líquido remanente y ese líquido remanente va a generar insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Va a generar también, van a tener los pacientes isquemias cardíacas, aparte que la hipertrofia del VI por la hipertensión arterial también predispone a lo que es un infarto de miocardio, tienen tendencia de retención al sodio, si bien saben que el sodio no lo pueden eliminar, va a estar hemodiluido, pero va a estar retenido, y esa retención de sodio va a conllevar a una hipervolemia, y esa hipervolemia va a conllevar un edema agudo de pulmón. Entonces los pacientes renales llegan con edema agudo de pulmón, ¿no? Con una retención crónica de sodio y sobre todo una retención de agua. Y esta retención crónica de agua conlleva una insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca pues lleva libremente a un edema agudo de pulmón, ¿ya? En otras palabras, van a haber mucho edema agudo de pulmón en los pacientes renales. Muchos ya tienen un edema agudo de pulmón, compensados ya. Pero cuando se descompensa, ahí es cuando llegan a la terapia intensiva, a la emergencia, y hay que intubarlos por los pacientes y hay que dializarlos, porque obviamente darles furosemida y spironolactona, esas drogas, no va a servir para nada, porque su riñón está esclerosado.
En la radiografía, ¿qué se va a observar? Se va a observar, ya conocen ustedes, ¿no? Un edema en alas de mariposa por la sobrecarga, pero también por la uremia, porque la uremia es un factor inflamatorio. Y como se va a inflamar el alveolo, así como se ha inflamado el alveolo por el COVID, igual se inflama el alveolo por la uremia. Entonces, el edema agudo de pulmón que van a ver en los, perdón, ese edema en alas de mariposa que van a ver en los pacientes va a ser mixto. Por un lado, retención de líquidos y por el otro, parte del síndrome urémico. ¿Por qué? Por la inflamación alveolar. Entonces, lo que habíamos dicho, ¿no? La hipertensión más la hipertrofia de VI va a generar una sobrecarga crónica de líquidos. Los pacientes siempre van a estar sobrecargados, siempre van a estar sobrecargados. La vez que queremos sacarles líquido, terminan presentando hipotensión, terminan presentando calambres, entonces siempre se les deja sobrecargados, ¿ya? Y los pobres siempre están disneicos, siempre están ortopneicos, durmiendo sentados con muchas almohadas, entonces son cardiópatas. Los pacientes renales crónicos son cardiópatas, son cardiópatas. Toditos los renales crónicos son cardiópatas. Porque obviamente no pueden orinar, retienen líquido. Y al retener líquido, automáticamente es insuficiencia cardíaca. Y por hacer insuficiencia cardíaca, hacen pues edema de pulmón. Entonces, todos los pacientes renales son cardíacos, todos los pacientes renales son cardiópatas. Eso memorícense bien. Y por el otro lado, pueden presentar enfermedad pericárdica, ¿no? Hacen una pericarditis urémica o hacen un derrame pericárdico urémico, porque la uremia es inflamatoria. Así como induce a una inflamación alveolar, también induce a una inflamación de las serosas, predisponiendo a pericarditis. Muchos pacientes con que tengan una urea de 150, pero ya tienen pericarditis, ya es la indicación de dializar, ya es la indicación de diálisis en los pacientes. Anomalías hematológicas, pues estos pacientes van a tener una anemia normocítica normocrómica, van a estar anémicos, ¿no? Desde la etapa 3 ya se va a desarrollar lo que es la anemia, porque va a haber una deficiencia de eritropoyetina, acá como decimos, EPO quiere decir eritropoyetina, eritropoyetina. El hiperparatiroidismo y la inflamación crónica van a generar una diátesis hemorrágica, o sea, una alteración de la coagulación. Y también estos pacientes van a tener una deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. ¿No? Junto con sus enfermedades coexistentes. Supónganse que son lúpicos, que son diabéticos, que son hipertensos, entonces, o que tienen síndrome antifosfolipídico, una de esas enfermedades, o principalmente diabetes, ¿no? Tampoco nos vamos a complicar. Con que sean diabéticos, entonces ya van a ser anémicos y va a haber una deficiencia, ¿no? Van a ser desnutridos, todo, va a haber deficiencia de ácido fólico y vitamina B12. Y aparte, ¿qué más induce a la anemia? El hiperparatiroidismo. Aparte de inducir a infartos cardíacos, induce anemia. La inflamación crónica induce anemia. Y la diátesis hemorrágica, ¿no? Como no pueden coagular, se cepillan los dientes, sangran, entran al baño, hacen catarsis con sangre, o están sangrando por la nariz, entonces constantemente están sangrando. Entonces, por las pérdidas hemorrágicas también hacen anemia. ¿Ya? Esto va a desencadenar, obviamente, la anemia, desencadena pues en el paciente más gasto cardíaco, y este gasto cardíaco compensador por la anemia va a llevar a una hipertrofia del VI, ¿no? Entonces el paciente siempre va a estar fatigado, siempre va a estar desganado, va a estar con insuficiencias cardíacas crónicas, va a estar de mente lenta, ¿no? Bradipsíquico, no va a poder pensar bien, va a estar constantemente somnoliento o va a estar distraído. Como no hay buen gasto cardíaco, como hay una anemia, entonces no va a llegar buena cantidad de oxígeno a ese cerebro, entonces van a estar confundidos, pierden la memoria, entonces es complicada la vida del paciente renal crónico. Y si son jóvenes van a tener retardo de crecimiento, y bueno, eso sí me consta, yo he visto un jovencito que ha realizado, o bueno, varios pacientes en realidad, ¿no? Durante mi etapa, y su desarrollo no es el mismo, por la enfermedad renal crónica no maduran, ni corporalmente, ni sexualmente no maduran, y se quedan siendo como unos niños, entonces es complicado. Por el otro lado va a haber hemostasia anormal, ¿no? Por la misma uremia, por los trastornos de la coagulación que tienen, y va a haber una disminución en la actividad de los factores de la coagulación, las plaquetas no van a poderse adherir bien, no van a poder agregarse bien, les va a producir hemorragias y equimosis, pero paradójicamente siempre el paciente renal crónico está en un estado trombofílico, siempre el paciente tiene riesgo de formar coágulos. Eso es lo paradójico, ¿no? Por un lado, sangra fácil, pero por el otro lado, fácilmente también forma
coágulos, ¿no? Esto es por la alteración de la coagulación. Ustedes saben que una buena coagulación no es solamente el hecho de que forme coágulos, sino que también una vez que se han formado los coágulos, se destruyan. Eso es parte de una buena coagulación. Y en estos pacientes todo está alterado. Por un lado no pueden formar bien coágulos y por el otro lado si han formado no se puede destruir los coágulos. Y los coágulos terminan dañando. Por eso estos pacientes tienen mucha tendencia a hacer trombosis de venas, trombosis de sus fístulas. Entonces, constantemente se les está dializando también con heparina, ¿no? Por un lado por el filtro y por otro lado por el tema del estado trombofílico. Entonces, es increíblemente que los pacientes renales crónicos tienen riesgo por los dos lados. Por un lado tienen riesgo de hemorragias y por el otro lado tienen riesgo de trombosis. Anomalías neuromusculares, pues en el estadio 3 de la uremia, o sea, cuando ya están filtrados por debajo de 60, entonces el paciente tiene lo que es una uremia alta. Esta uremia alta va a conllevar a trastornos nerviosos, va a haber pérdida del sueño, van a estar irritables, pérdida de la memoria, no van a poderse concentrar bien, va a haber irritabilidad neuromuscular, presentan calambres, presentan fasciculaciones. En la uremia severa se ve asterisis, ¿no? Que son como unos temblores que tienen a nivel de los dedos distales, ¿no? Esta asterisis es una neuropatía periférica por la uremia, van a tener mioclonías que son como temblores, pueden llegar a presentar convulsiones y hasta en coma, hasta en coma. Si tengo un paciente que está convulsionando o está en coma y tiene una urea de 200, hay que dializarlo inmediatamente. Ese es de los principales riesgos de la uremia, ¿no? Generar coma, ¿ya? Y a nivel periférico es común, ¿no? Suelen presentar el síndrome de piernas inquietas, que es una neuropatía donde va a generar parestesias debilitantes. O sea, van a sentir que no pueden mover las piernas. ¿Y qué hacen ellos? Empiezan a levantar, empiezan a levantar, empiezan a levantar, y eso se llama síndrome de piernas inquietas, ¿ya? Porque es ocasionada por una neuropatía con parestesias debilitantes. Esta neuropatía con parestesias debilitantes es causada por la urea, ¿ya? Entonces, esta neuropatía con parestesias debilitantes hacen que el paciente mueva las piernas, porque él piensa que se va a quedar parapléjico, piensa que no va a poder mover las piernas. Y lo que hacen en las noches es levantar una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna, una pierna, otra pierna, y por eso se lo llama el síndrome de piernas inquietas. Pero es por la parestesia. Eso, o sea, ¿qué quiere decir parestesia? Es un adormecimiento que tiene. Y ese adormecimiento, ¿por qué está dado? Por la uremia. El aliento urémico, ¿no? Es característico, como se degrada, ¿no? A nivel de la saliva, la urea se degrada por el amoníaco y da un aliento como a orina, es característico en los pacientes. Estos pacientes pueden presentar gastritis porque están irritados sus mucosas, sobre todo por la urea, ¿ya? Pueden presentar hemorragia digestiva, sí, he visto muchos pacientes que han presentado hemorragia digestiva. Uno de los muchachos que realizaban el COVID, un jovencito que vino del seguro, presentó hemorragia digestiva. Tuvimos que transfundirle sangre, ¿no? Fácilmente presentan hemorragia. Como tienen trastornos de la coagulación y gastritis, entonces rápido se complica. Constantemente están con estreñimiento, presentan vómitos, no tienen ganas de comer, anorexia. Es todo esto por la uremia, ¿no? Entonces la uremia es bien tóxica, es un gran malestar. A nivel nutricional presentan desnutrición, su cantidad de proteínas está siempre limitada, porque la proteína se va a degradar y se va a transformar en urea. Entonces, el paciente con urea alta se les recomienda restringir las proteínas, porque mientras más proteínas consuma, más urea va a formar. Más proteínas, más urea. Entonces, si el paciente no está dializando, la restricción de proteínas es alta. Ahora, si el paciente está dializando, no es riesgo, pues como va a estar urémico, en la diálisis se va a barrer toda esa urea, ¿ya? Ese detalle es muy importante. Restricción de proteínas en el paciente renal crónico? Sí. Si no está dializando, sí hay que restringir las proteínas, porque las proteínas se transforman en urea, y la urea va a generar síndrome urémico, y el síndrome urémico le va a generar toda una clínica. Entonces, una forma de evitar el síndrome urémico es disminuir la urea, y para que se disminuya la urea, se tiene que disminuir las proteínas. Pero si el paciente ya llega en la etapa de diálisis, entonces no hay problema. Se le puede dar ya más proteínas, obviamente va a formar más urea, pero esta urea va a ser eliminada por la diálisis, ¿ya? Aparte que van a tener tendencia a la acidosis metabólica y la inflamación, y eso va a generar catabolismo proteico. ¿Qué quiere decir? Va a haber más destrucción de las proteínas. Como su cuerpo va a estar inflamado, esas proteínas se van a ir degradando, degradando y degradando. Entonces estos pacientes siempre están desnutridos, ¿ya? Siempre están desnutridos una vez que empiezan a desarrollar la enfermedad renal crónica.
¿Qué trastornos endocrinometabólicos? La glucosa suele estar en rangos normales, muy raras veces hacen hiperglucemia. La insulina, ¿dónde se elimina? En el riñón, pero como no orina, no tiene buena función renal, su insulina suele estar en rangos normales o elevados, o sea, flota la insulina, no se elimina. ¿Ya? Ahorita ustedes, digamos que han ingerido su almuerzo, se ha elevado su insulina y a sus 2 horas se ha empezado a eliminar por la orina. Pero como estos pacientes no orinan, entonces su insulina se mantiene, se mantiene, se mantiene. De ahí que si tenemos un paciente con nefropatía diabética, hay que bajar el nivel de insulina, ¿no? Porque estos pacientes pueden hacer hipoglucemia, fácilmente pueden hacer hipoglucemia, porque su insulina endógena está en rangos normales o elevados por el hecho de que no se puede eliminar a nivel renal. En las mujeres con enfermedad renal crónica, los estrógenos son bajos, tienen trastornos menstruales, basan en infertilidad y lamentablemente les predispone a abortos o a partos prematuros. ¿Ya? ¿Se puede embarazar una mujer con enfermedad renal crónica? Sí se puede embarazar, pero tiene que tener monitoreo continuo con un nefrólogo y con un ginecólogo, con un obstetra especializado, ¿no? En ARO, en altos riesgos obstétricos. Tiene que ser un obstetra especialista para manejar estos casos, ¿ya? Pero como eso no hay en Bolivia, es complicado. Se recomienda a nuestros pacientes no embarazarse. En los varones con enfermedad renal crónica, la testosterona está baja, presentan disfunción sexual, oligospermia. En los adolescentes presentan retraso de la maduración sexual, obviamente porque la testosterona está disminuida. Y como no hay testosterona, no hay testosterona, no va a haber desarrollo ni corporal ni sexual. Entonces, estos muchachos se quedan como niños prácticamente cuando se enferman en la adolescencia. ¿Qué anomalías en la piel? Pues presentan prurito, ¿no? O sea, un escozor por la hiperfosfatemia. Otra vez el fósforo. El fósforo es un dolor de cabeza para el paciente renal. Es un dolor de cabeza. Por eso uno de los principales tratamientos es antagonizar al fósforo. Han visto que el fósforo estimula la pérdida de hueso, estimula el riesgo de infarto, de esclerosis cardíaca, de malestar general, de anemia, de anomalías en la piel. El fósforo es muy tóxico ese fósforo, ¿ya? Esto también está dado por el estado urémico, ¿no? La urea como tal genera escozor en la piel, y esta urea genera una pigmentación especial en la piel de los pacientes renales. Esto por los depósitos de pigmentos, urocromos, así se llaman, ¿ya? Pigmentos urocromos. Ahorita tienen un gráfico donde van a ver, es característico el color del paciente renal crónico. Presentan también una dermopatía fibrótica, ¿no? Que es un endurecimiento subcutáneo, ¿no? Es como una calcificación también. ¿Y por qué? Por el fósforo. Entonces, el fósforo es muy dañino, ¿ya? Entonces, acá, ¿ya? Tienen una piel así medio terrosa, medio un color café, medio pardo, ¿ya? Acá tenemos un paciente para comparar, es un color bien característico. Entonces, uno cuando ve ese tipo de pacientes ya sospecha que tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Cuando ve estos tonos de piel, ¿ya? Son medio como un tono parduzco, terroso, así. Entonces, eso ya sospecha de que este paciente debe tener la urea elevada. Resulta de que le pides antecedentes, tiene diabetes, tiene hipertensión, o resulta de que le haces una albuminuria, creatinuria y sale 300, o le calculas el filtrado glomerular y sale 10, pues coincide. ¿Ya? Entonces es característico de un renal crónico ese tono de piel. No es todo, ¿no? No estoy generalizando, ¿no? Pero más o menos se asemeja a este color. No son morenos, ¿no? No son morenos, son un color bien característico. El diagnóstico está dado principalmente por anamnesis y la exploración física. Los pacientes no presentan síntomas hasta que desarrollan la enfermedad renal crónica. O sea, si están en estadio 3, en el 4 recién ya desarrollan enfermedad clínica, ¿no? Hay que analizar los antecedentes. Siempre, después de preguntarle los nombres, hay que preguntarle si hay hipertensión, si hay diabetes, si está cursando un embarazo, que es un factor de riesgo, si ha cursado con eclampsia en su anterior embarazo, que es otro gran factor de riesgo, si ha cursado con abortos, cuidado que estemos frente a un síndrome antifosfolipídico, o ha exagerado en los consumos de AINES, o ha recibido quimioterápicos, o ha abusado de los IECAS o los ARA2, que ustedes saben que generan daño del filtrado glomerular, o ha abusado de la amicacina, del cloranfenicol, que son nefrotóxicos, otra vez quimioterápicos, ¿no? Que igual, bueno, no es muy frecuente, pero son muy nefrotóxicos. ¿En quiénes se utilizan los quimioterápicos? En los pacientes con neoplasias, con cáncer.
Hay que valorar el apetito del paciente, si ha habido pérdida de peso, tal vez es un diabético, si ha habido náuseas, si ha habido edemas periféricos, tal vez está reteniendo líquidos, si ha habido calambres o prurito. Hay que explorar lo que es la presión arterial, si hay daño en otros órganos. Es importante hacer un fondo de ojo. Un fondo de ojo es muy importante. Si hay daño a nivel de la retina, mínimo hay daño a nivel renal, a nivel glomerular. ¿Ya? Entonces, con un fondo de ojo ya podemos estimar si hay glomerulopatía. Le hacen un examen de orina y hay proteinuria más, listo, ya diagnóstico de nefropatía o enfermedad renal crónica. Ya. Entonces, un examen de fondo de ojo, no es necesario biopsiar el riñón, con ver la retina y ver si el paciente tiene hipertensión, se va a ver en el fondo de ojo. Si el paciente tiene nefropatía o tiene una retinopatía diabética, se va a ver en el ojo. Y si el ojo está dañado, el otro órgano diana que va a estar dañado también va a ser el riñón, también va a ser el corazón, también va a ser el cerebro. Entonces el fondo de ojo es muy... La auscultación cardíaca, ¿no? Estertores, y hay que evaluar, ¿no? Si hay edemas, siempre hay que evaluar si hay edemas, si hay que ver, ¿no? La tibia, ver si hay godet, y ver si hay algunas polineuropatías. Hay que preguntarle si en la noche tiene escozor, si en la noche tiene adormecimiento, si puede dormir, no puede dormir, porque tal vez el paciente ya está urémico. ¿Qué hay que pedirle? Sí o sí un hemograma completo. Ustedes han visto ya que la serie roja es muy importante, tal vez hay anemia. La serie blanca también es muy importante, tal vez hay una inflamación sobreimpuesta que está acelerando el daño renal. El coagulograma es muy importante, tal vez está haciendo una trombosis renal, entonces hay que ver ese recuento de plaquetas. La urea hay que ver, la creatinina, ni bien tengamos la creatinina hay que calcular el filtrado glomerular. La glucosa igual hay que ver en ayunas preferentemente, o postprandial, pero en ayunas mejor. El calcio hay que valorar en ese paciente, obviamente va a estar disminuido. El ácido úrico va a estar elevado en el paciente. El fósforo va a estar muy elevado, va a ser muy dañino el fósforo. Y no está aquí los electrolitos, ¿no? Hay que ver el sodio, el potasio que va a estar alto, tal vez va a ser le puede llevar a un paro cardíaco, una arritmia cardíaca por potasio alto. Hay que pedir las proteínas porque va a estar desnutrido de lo que es el paciente. Hay que pedir el colesterol alto, sus triglicéridos está alto, va a tener riesgo de infarto. Por ser renal crónico ya va a tener riesgo de infarto. Y si hay dislipidemia, va a ser más el riesgo. Un examen general de orina, si hay proteinuria, si existe hematuria, o si existe alguna infección concomitante, si existe cristales. Entonces, todos esos aspectos ya lo hemos visto con ustedes en la práctica, ¿no? Si existe sangre, entonces todo eso hay que ver en el examen de orina y correlacionar a la clínica. Si hay una infección, sí o sí hay que pedir cultivo, porque el hecho de que sea un renal crónico ya es un factor de riesgo, y sí pedimos cultivo a todos los pacientes que tienen una enfermedad de base, más si es renal crónico. Y perfil autoinmune, ¿no? Si está sospechándose de lupus, sí o sí perfil antiinmune, o si estamos sospechando de síndrome antifosfolipídico, el perfil antifosfolipídico. ¿Ya? Entonces, con todo eso se hace el diagnóstico. La idea no solamente es diagnosticar enfermedad renal crónica, la idea es diagnosticar la causa de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Si es lúpico, podemos detenerlo y dejarlo en estadio 3. Si es antifosfolipídico, igual, podemos dejarlo en estadio 3 al paciente y evitar que progrese a una diálisis o a un requerimiento de trasplante. Por eso no solamente es importante diagnosticar la enfermedad renal crónica como tal, sino también la causa concomitante. Es importante pedir una ecografía, sí, porque hay que evaluar la cantidad de los riñones, si hay uno, dos o tres tal vez, la simetría, ver las medidas, porque si son medidas normales, el problema es agudo, o si son medidas pequeñas, ya es crónico. La relación corticomedular que hemos visto en las prácticas, hay que descartar tumores, quistes u obstrucción, ¿no? Si es obstrucción se puede revertir, es salvable ese riñón, pero si hay tumores, el pronóstico es más complicado, ¿no? La pielotaxis, sospechamos de litiasis, como ustedes ya saben. La resonancia magnética en una nefropatía por reflujo, que puede ser una nefropatía de las vías urinarias, que es más manejo por urología. Pero si hay reflujo, va a haber daño glomerular. Pero nosotros como nefrólogos no vamos a poder hacer mucho. El reflujo hay que controlar. Controlando el reflujo o revirtiendo el reflujo, podemos dar buen pronóstico a esos niños. ¿Ya? La urotag es más nocivo, ¿no? Por el contraste, nunca se olviden, pero si es necesario, viendo el riesgo-beneficio, hay que hacer lo que es la urotag.
la urotaje. Y la biopsia renal, que más que para diagnóstico, es para guiar el tratamiento contra la enfermedad. Muy común, sobre todo en enfermedades como lupus y en algunas glomerulopatías autoinmunes. El tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento? Pues en la fisiopatología. Si el paciente retiene sodio, retiene líquidos, restricción de sal y líquidos, ¿ya? Si es estadio 3 o 4, podemos darle diuréticos. Si es estadio 4 avanzado o 5, tal vez no va a ser efectivos los diuréticos. Entonces, aquel paciente que tiene sobrecarga, que no responde a diuréticos, es paciente para diálisis. Entonces hay que dializar. Restricción del potasio. El potasio es cardiotóxico, ¿no? Y también hay que restringir lo que es el fósforo de la dieta. Restricción del potasio y del fósforo en la dieta. Y también hay que tener mucho cuidado con el YECA y los ARA2, porque los ARA2 retienen lo que es el potasio, ¿no? Retienen el potasio porque ocasionan un hipoaldosteronismo. Y al ocasionar un hipoaldosteronismo, no se va a reabsorber el sodio y no se va a eliminar el potasio. Entonces el paciente va a tener hipercalemia. Ya estamos acabando ya. La administración con calcio más vitamina D, no solo calcio, más vitamina D, porque la vitamina D va a hacer que el calcio se reabsorba a nivel intestinal. Entonces, todo paciente renal recibe calcio más vitamina D. Todo paciente renal recibe calcio más vitamina D, porque la hipocalcemia desencadena hiperparatiroidismo, y el hiperparatiroidismo es bastante dañino, como han visto. Hay que darle quelantes. Los quelantes son eliminadores de fósforo o de fosfato, ¿ya? Quelantes de fosfato. Son los que, como dice acá, los quelantes disminuyen la absorción intestinal, ¿ya? Y obviamente el fósforo también tiene que estar bajo en la dieta, lo que les decía. ¿Qué quelantes les damos? El carbonato de calcio. Entonces, todo paciente recibe calcio más vitamina D y vuelve a tomar, esto es fuera de las comidas. Y junto con las comidas, come lo que es el carbonato de calcio. ¿Para qué come carbonato de calcio? Para que se elimine el fosfato de las dietas. Todas las dietas que consumen siempre tienen fósforo. Es difícil quitarle el fósforo de las dietas. Entonces, junto con las dietas, se consume los quelantes. ¿Qué quelantes? Carbonato de calcio. ¿Para qué? Para que no se absorba el fósforo. E indistintamente, la nutricionista también tiene que quitar el fósforo de la dieta. Tiene que haber un control de la hipertensión arterial para evitar más daño a nivel renal y para evitar lo que son cardiopatías de tipo infarto o para evitar ACVs hemorrágicos. En los diabéticos y en los pacientes con proteinuria, su presión arterial debe estar por debajo de 130-80, no de 140-90, por debajo de 130-80, ¿ya? En las etapas, sobre todo 1, 2, 3, que van muy bien con YECAS y ARA2. En la 1, 2, 3. Cuando ya están en la etapa 4, ¿qué habíamos dicho? Que hay que retirar ya estos medicamentos, entonces, porque obviamente le va a generar hipercalemia y más daño renal. Entonces se los retira ya en la etapa 4 y les damos bloqueantes de calcio. Podemos darle verapamil o diltiazem o los vasoselectivos, ¿no? Como nifedipin o amlodipin. En las anemias no son necesarias las transfusiones, responden muy bien a la eritropoyetina, a la vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, todos los pacientes siempre reciben eritropoyetina, siempre vitamina B12 y siempre ácido fólico, ¿ya? Pero antes hay que analizar las reservas de hierro, es siempre muy importante. De nada sirve darle todo esto y si no le damos hierro. Es como si yo les doy un permiso para que vayan a una fiesta y no tienen dinero. No van a entrar a la fiesta, pues no tienen dinero, ¿no? De nada sirve, lo mismo es esto. De nada sirve que le eritropoyetina, vitamina D12 y ácido fólico si sus reservas de hierro están bajas. Entonces, obviamente, se le hace un perfil férrico, ¿no? Se le pide transferrina, todo eso para ver. Si sus valores de hierro están normal, entonces se le da eritropoyetina, vitamina B12 y ácido fólico. Si sus reservas de hierro están bajo, entonces se le trata pues con hierro sérico o hierro o vía oral, ¿ya? Puesto que dicho elemento se requiere para la producción y la maduración de glóbulos rojos, el hierro. En caso de que los depósitos de hierro estén bajos, se administra con hierro vía oral o hierro vía endovenosa, ¿ya? Los pacientes con enfermedad renal crónica son propensos a coagulopatías y trombosis. Las dos caras de la moneda tienen los pacientes. Hay que tener mucho cuidado. La anticoagulación solo debe usarse en casos en los que los beneficios superen los riesgos, porque estos pacientes tienen facilidad para coagular, para sangrar. Obviamente, pero ¿qué habíamos dicho en la práctica? Aquí hay que tenerle miedo a la coagulopatía o a la trombosis. Siempre hay que tenerle más miedo a la trombosis, ¿no? Entonces, por eso hay que analizar con cada paciente. ¿Este paciente se beneficia más de anticoagulación? Sí. ¿Este paciente es más sangrón? ¿Se beneficia de anticoagulación? No, mejor no. Entonces hay que ver cada contexto. Cada contexto es el...
Tiene que ver entonces una valoración y asesoramiento nutricional. A todo paciente renal crónico, el nutricionista lo tiene que ver. Tiene que quitar el potasio, el fósforo de la dieta, el sodio también tiene que quitarle y la restricción de proteínas, ¿no? Porque si le damos más proteínas va a haber más urea, ¿ya? En caso de hiperglucemias, tiene que haber un uso adecuado de insulina, porque la insulina es de eliminación renal y le puede generar hipoglucemia, y es más peligroso. Para el tema de la piel hay que darles humectantes y corticoides tópicos, ¿no? O antihistamínicos orales también para el escozor, para el prurito que tiene. Y esto es horror, no, no es error, es horror de letra, es trasplante, lo voy a regalar, es trasplante renal, el primer tratamiento. Si no se puede trasplantar, recién hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿Ya? Y el apoyo siempre tiene que ser en esos tres aspectos, médico, social y psicológico, y no solamente al paciente renal, a cualquier paciente que tenga cardíaco, pediátrico, obstetra, psiquiátrico, qué sé yo, cualquier paciente que tengan, no solamente tienen que apoyarle en el aspecto médico, también hay que apoyarle en el aspecto social y en el aspecto psicológico. Hoy en día la medicina es integral. Antes, y los antiguos médicos, solo nos enfocábamos en lo médico. No estará importante si vive con su familia, vive solo, es adoptado, o no estará importando cómo estará su salud mental. Pero no, hoy en día como médicos tenemos que ver las tres esferas, y no solo en el paciente renal. Yo les había explicado en las prácticas que el paciente renal sufre mucho, entonces hay que apoyar en la parte médica, en la parte social y en la parte psicológica. ¿Ya? Entonces sería el tema de hoy, es un tema largo, como han visto, es un tema un poco complejo, pero es muy, muy importante, porque van a estar siempre frente a un, eh, frente a un paciente renal crónico. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El día viernes les voy a dictar su clase de práctica, la final, la nota final de práctica, y el día viernes ya les voy a pasar los 4 temas, ¿no? Los 4 temas del tercer parcial van a ser trasplante renal, diálisis, enfermedad renal crónica y lesiones vasculares. El día viernes ya les voy a estar pasando los 4 temas del tercer parcial para que ya vayan a estudiar. Si no habría más consultas, eso sería todo, chicos. ¿Ya? Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, doctor.